Bien, continuemos. En este caso, bien, como su nombre lo implica, el diodo emisor de luz es un diodo que emite luz visible o invisible infrarroja cuando se utiliza cualquier. Como su nombre lo implica, dice, el diodo emisor de luz es un diodo que emite luz visible, invisible infrarroja cuando se utiliza. En cualquier unión PN polarizada en directa se da dentro del circuito, principalmente cerca de la unión, una recombinación de huecos y electrones. Esta recombinación requiere que la energía procesada de los electrones libres se transmite en otro estado. En todas las uniones de PN semiconductora, una parte de esa energía se libera en forma de calor y otra en forma de fotón. Obviamente, esta es la parte importante y es el funcionamiento. Ustedes ven siempre que esté encendido un LED, obviamente la temperatura es bastante baja, pero si ustedes lo tocan, está caliente. Eh, y lo otro es la emisión de luz. Los diodos de silicio y germanio, el mayor porcentaje de energía convertida durante la recombinación y la unión se disipa en forma de calor. Dentro de la estructura y la luz emitida es insignificante. Por esta razón, el silicio y germanio no se utiliza en la construcción de dispositivos LED. Por la otra parte, los diodos construidos de arsenuro de galio emiten luz en forma infrarroja, invisible durante el proceso de recombinación de la región PN. Aun cuando la luz no es visible, los de infrarrojos tienen numerosas aplicaciones donde la luz visible no es un efecto deseable. Esta incluye sistemas de seguridad. Estas incluyen sistemas de seguridad, procesamiento industrial, acoplamiento óptico, controles de seguridad, como abre puertas de cochera y centros de entretenimiento doméstico, donde la luz infrarroja del control remoto es el elemento de control. Mediante estas combinaciones de elementos se puede generar la luz visible. Por ejemplo, la tabla proporciona una lista de semiconductores compuestos comunes y de luz de la luz que generan, ¿no? Y esa tabla es interesante, ¿no? Bien, las dobles de emisores de luz, obviamente, aquí tenemos que recordar un poco física. En el caso, se supone que esto debieron haberlo visto en física 200 o en física 100. Lo importante ahí es el espectro radioeléctrico, el espectro, perdón, de luz visible, que está entre 400 y 700 nanómetros. Pero entonces, ¿qué es realmente lo que nosotros vemos? Es que es la longitud de onda, que eso es lo que aparece en la fórmula. La longitud de onda es la C sobre F, donde C es la velocidad de la luz y F es la frecuencia en Hertz. Entonces, por eso volvemos a repetir lo que da todo lo que existe en la naturaleza. Al final es una onda electromagnética y sobre todo que se mueve, y si se mueve es una vibración, es una energía que emite. Toda la naturaleza va a emitir eso. En este caso nos importa solo por el espectro radioeléctrico y la frecuencia por la longitud de onda para la emisión de los distintos colores y sus combinaciones, ¿no? En ese caso es lo que pasa con la emisión de luz que nosotros queremos, ¿no? Proceso electroluminiscente en el LED. Ese es el proceso que sucede en este caso, ¿no? Bien, eso es la parte de la. Vamos a la otra presentación.
Bien, este es ya el capítulo 2 y en esto ya nos interesa más, un poco más las características y la recta de carga, ¿no? Si vemos, esto es un diodo normal y es un circuito normal en serie, ¿no? O sea, no tenemos consideración, tenemos la fuente, tenemos el voltaje directa, el voltaje del diodo y la resistencia de carga, que en general eso es lo que nos interesa, ¿no? Y al lado tenemos la característica de la recta de carga. En ese caso, nosotros vamos a utilizar entonces con el circuito hallar el voltaje y la corriente o hallar los intersectos realmente, en tanto en la vertical como en la horizontal, para poder determinar una línea con pendiente negativa entre ¿cómo se llama? La horizontal y la vertical para determinar ese punto de operación o punto Q. Bien, eso es lo que nosotros queremos. Tenemos la curva y tenemos, de acuerdo a los cálculos que se pueden sacar de esto, si ustedes ven, si hacemos una malla, tenemos menos el voltaje de la fuente más el voltaje del diodo más BR igual a cero. O podemos sacar la corriente despejando que el voltaje de perdón, la corriente sería igual a ID, ¿no? En ese caso no meteríamos a tanto ruido. Igual el voltaje entonces de la resistencia, BR sería eh, la resistencia por la corriente, ¿no? En ese caso, y el voltaje del diodo depende del diodo que tengamos. Si tenemos un diodo de silicio, 0.7 voltios. Si tenemos un diodo de germanio, 0.3, y un de arsenuro de galio, es 0.2, 1.2. Y si tuviéramos entonces algún tipo de LED emisor de luz, tendríamos que tener pendiente de todos aquellos voltajes que estaban en la presentación anterior, ¿no? Todo eso es importante tenerlo en mente, ¿no? Igual aquí, si nosotros quisiéramos marcar el punto donde el intersecto en el eje horizontal, acuérdense, BD es cuando la corriente es cero. Si la corriente es cero, entonces obviamente se va a convertir que el voltaje va a ser igual, exactamente igual al voltaje de la fuente. Porque si no tenemos corriente, entonces voltaje en la resistencia es cero y ahí tendríamos entonces que el voltaje de la fuente sería el voltaje del diodo, ¿no? Y en el otro caso, para hallar el intersecto en la horizontal, intersecto en Y, es cuando X igual a cero, o sea, el voltaje es cero para hallar la corriente. Si el voltaje del diodo es cero, entonces la corriente sencillamente va a ser esa diferencia entre la resistencia, ¿no? O sea, ahí tendríamos el voltaje del diodo. O sea, sería el voltaje de la fuente, sería exactamente el voltaje BR, y por lo tanto, para sacar la diferencia de la corriente del diodo, sería E entre R. Esos serían los valores. Ustedes si ven en la vertical tendríamos ER y abajo E en el punto ideal, y el punto Q es la intersección de la curva característica del diodo y la recta de carga. Entonces, ahí ese punto de unión es lo que tenemos, ese punto de operación o punto Q, que es realmente lo que nosotros nos interesa analizar en casi todas las situaciones en internet. Entonces tenemos la misma situación, vuelvo a repetir lo que había dicho, que hacemos la malla ahí menos el voltaje de la fuente más el voltaje del diodo más BR igual a cero. Si despejamos, el voltaje de la fuente tiene que ser igual al voltaje del diodo más RD. Obviamente, en algunos casos, cuando el voltaje del diodo sea cero, en el caso ideal, o en el caso que queremos hallar el punto de la curva característica, entonces nos va a salir ese BD y cuando la corriente es cero y D va a ser E sobre R. Y cuando el voltaje es cero del diodo, entonces ID va a ser BD igual a E. Porque como ya no hay corriente en la resistor, el voltaje BR es cero, entonces el voltaje del diodo es exactamente el voltaje de la fuente. En ese caso, el punto Q es la intersección de la recta de carga y la curva del diodo
o punto de operación del circuito. Otra manera de decirlo de esa manera, en general le decimos el punto Q, ¿no? Y eso es lo que nos interesa de alguna manera tener en mente. Un ejemplo sería eh, esta situación donde nosotros decimos para la configuración del diodo de la figura que se emplea la característica de determine el voltaje de operación y el voltaje el voltaje de operación en el punto Q y la corriente del diodo en el punto Q. IBR. Entonces, lo primero que se saca, entonces, es la situación de la característica, el voltaje del diodo, cuando la corriente del diodo es cero. Y entonces tenemos 10 voltios entre 0.5 kiloohmios. Entonces, que es la resistencia que nos da R, y tenemos 0.02 amperios, o sea, que la corriente del diodo, si quitamos hacemos el corrimiento, nos da 20 miliamperios. Normalmente las corrientes de los diodos están en el orden de los miliamperios, son corrientes bien pequeñas, ¿no? Y por lo tanto, esa es la ventaja en las aplicaciones, que ser corrientes muy pequeñas. Entonces, ¿cómo se llama? Se está viendo, sobre todo que decía en los focos en LED, obviamente por su corriente menos consumo y mayor cantidad de iluminación, porque tantos diodos se ponen ahí que ayudan a que no solo baje la potencia, porque esas corrientes son bien pequeñas, y entonces la emisión de luz es suficiente si unimos bastantes poquitos LED y la potencia más baja. Entonces se redujo ¿cómo se llama? Los focos que eran los incandescentes a los ahorradores y ahora los LED, de la producción de potencia es abismal, ¿no? De ahí el otro punto de ID, cuando BD es igual a cero, entonces BD es exactamente el voltaje de la fuente, que en ese caso es 10 volts. Entonces, con eso y la curva característica, se hace la unión de eso y se tiene más o menos, en ese caso tiene que ser más o menos visual, eso es importante para fines de exámenes o para fines de tarea, hay que hacerla con reglas para que queden bien los puntos. En ese caso, esa recta de carga seguro en el punto Q, tomando en consideración lo que tenemos allá, acuérdense, 20 miliamperios en la vertical y en la horizontal 10 voltios, que es de los puntos, y unimos y nos da que I de Q, un aproximado, sería 18.5. Ahí realmente está malo, si ustedes ven en la curva, no es 18.5 exactamente, porque hay una diferencia entre el punto Q no está en la mitad, sería 18. Tal vez 4 o 3, depende de la situación, no está exactamente la mitad entre 18 y 20. Por eso, aunque hay un valor de tolerancia, entonces, que podría ser 18.4 hasta 18. De 18.3 hasta 18.5, ¿no? Esa es más o menos la variación que se podría permitir. Y acá en el voltaje, si ustedes ven, tenemos aproximadamente 0.78, que ese es el cálculo aproximadamente tomando en consideración la curva, ¿no? Igual, ahí igual tendríamos que ver, porque ya 1.78 es lo que se hizo en un programa, pero realmente viendo la curva eso sería tal vez 0.7 o 0.65, más o menos. Esas variaciones, no, ¿cómo se llama? Pero es más o menos una tendencia o un promedio de lo que los valores que nos podían dar. El voltaje del diodo sería 0.78, en este caso ya está hecho, y la corriente del diodo 18.5 miliamperios. En el libro está malo porque dice el voltaje y la resistencia es R por ID, pero la resistencia, si ustedes ven, es 0.5 kiloohmios. Y en el libro le pusieron 1 kiloohmio a la hora de hacer el resultado, ¿no? Por eso en el libro aparece 18.5 voltios.
pero el voltaje del diodo es la, la resistencia del diodo por 18.5 miliamperios, nos da 9.25, que es la mitad de 18.5. Recuerden que 0.5 es la mitad. En ese caso ya tenemos la característica, tenemos el punto Q, que es el voltaje del diodo y la corriente del diodo, y con eso ya tenemos la operación como funcionaría. Este es el caso de exactamente este mismo problema, pero tomando en consideración ya que el voltaje del diodo sea específicamente 0.7 porque es uno de silicio, ¿no? O si tuviéramos un avance en eso, entonces ya la curva, si ustedes ven, tomando en consideración lo que ya habíamos visto en la presentación anterior, que sería una recta, o que sería una curva recta en el caso del silicio. Entonces, esa característica nos da un punto más fijo, si aproximadamente sigue siendo lo mismo en la corriente I de Q, pero en ese caso el voltaje ya es 0.7, ya está definido de acuerdo si es diodo de silicio, si es de germanio o arsenuro de galio, ¿no? Pero la característica siempre es la misma, lo único que aquí diferente, si tenemos igual los voltajes y la corriente serían más o menos lo mismo. En esta misma situación, nada más que poniendo el diodo ideal, entonces sería diferente. Entonces, siempre la curva característica, si ustedes ven, eso, la recta de la recta característica de carga, esa no puede cambiar, no importa si estamos en el ejemplo original. Si ustedes ven, siempre va a ser I de Q de acuerdo a los cálculos, ID va a ser 20 miliamperios y BD va a ser 10 voltios para hacer la carga esta, ¿no? La recta de carga, de la variación, no hay variación, lo único que va a haber variación es la característica del diodo. Entonces, si tenemos un diodo de silicio o si al final tenemos un diodo ideal, que si ven el diodo ideal se centra exactamente en el eje. En ese caso, obviamente, el voltaje del diodo es cero, porque estamos hablando de que la curva característica exactamente está en el eje Y, o donde está la corriente. Y la corriente siempre se va a mantener en que en el punto Q va a ser la unión entre la línea de horizontal, perdón, la línea vertical de la característica del diodo y el punto de unión en la característica de carga que nos va a dar ese punto que decide Q igual a 20 miliamperes. No, me perdió. Bien, entonces ahí tenemos distintas opciones con un mismo problema. Si ustedes ven la variación, entonces, ¿qué va a pasar si varía un poco la situación? Si pudiéramos juntos el diodo de germanio, obviamente sería punto 3, sería un poquito más antes de punto 5, que ya quedaría tal vez 19 o 19.5 el valor de la corriente I de Q. El voltaje abajo no se va a mantener en punto 3, si es de germanio, vuelvo a repetir, y ahí tendríamos esos valores, ¿no? Igual, si calculáramos el BR, si ustedes ven, ya la corriente no va a variar, porque la resistencia va a ser la misma, pero en el caso del tercer problema, I de Q, pues ya el voltaje en la resistencia sí va a ser 20 miliamperios, eh, sería por 0.5 kilo ohmios y nos quedaría 10 voltios. Exactamente el voltaje de la fuente, ¿no? Porque es en el punto ideal donde todo lo que pasa y el voltaje, tanto la característica del diodo como es ideal, y estamos en 0 voltios y la corriente en 0 voltios, entonces por lo tanto la característica obliga en ese caso que todo lo que pasa una vez que el diodo empieza a funcionar está en el punto de cero, ¿no? Así tendríamos entonces, en ese caso, que el voltaje de la resistencia
y exactamente el voltaje de la fuente, ¿no? O sea, el diodo aquí literalmente el diodo va a funcionar como un cortocircuito y un circuito abierto. Ahora, si ustedes ven, en ese caso, si hacemos el análisis de la inversa, entonces lo que sucedería es que esto, al hacerlo a la inversa, al hacer el análisis, el diodo a la inversa, entonces como que si este voltaje lo cambiáramos y lo pusiéramos en menos más 10 voltios, entonces si bien la corriente circularía en el sentido contrario y por lo tanto ese diodo estaría abierto, o sea, como un circuito abierto. Entonces, eso es lo que pasa cuando vemos los análisis en el caso de que la fuente no sea una fuente de corriente directa, sino fuente alterna. Donde teníamos una corriente senoidal y esto es lo que permite de entonces ese funcionamiento entre abierto y cerrado. Bien, de manera general, eso es lo que nosotros tenemos, la ecuación de la red, que es dada por los voltajes, la corriente y el valor del elemento del diodo. El punto Q está dado por esa recta de carga con la unión de la característica del diodo. De manera general, eso es lo que nosotros tenemos que tener pendiente. Entonces, la variación de ese punto Q va a ser, en primer lugar, si utilizamos un diodo ideal, si utilizamos un diodo de silicio, si utilizamos un diodo ¿cómo se llama?, de germanio, un arsenudo de galio, que es las aplicaciones, las consideraciones que tiene el libro, o si utilizamos un diodo emisor de luz. Por lo tanto, si utilizamos un diodo emisor de luz, tendríamos, vamos a compartir un poco esto, tendríamos que tener pendiente entonces esta tabla, ¿no? De esta tabla de la presente anterior, por lo general es abierta, no la cerré del todo. Entonces, si fuera un diodo emisor de luz, tendríamos que tener pendiente todos esos voltajes. Vuelvo a repetir, si es azul, es 5 voltios, si es verde, 2.2, si es naranja, si es rojo. Ahí está cada uno de ellos de acuerdo a su característica. Vamos a estar un segundo. Si fuera el blanco 4.1 y el amarillo 2.1. Entonces, esas consideraciones tendríamos que tenerlas, depende el diodo que tengamos nosotros, y así vamos a analizar y vamos a hacer las distintas análisis de acuerdo a el diodo que nos ponga y su curva característica, pero sobre todo nos interesa el valor del voltaje para determinar entonces el punto Q. En ese caso, básicamente estaríamos aplicando esta situación clara, ¿no? Tenemos la recta, la curva, pero sobre todo el voltaje del diodo que hay en ese caso, nosotros los tendremos que saber. En ese caso, para fines didácticos y para fines de examen, entonces, siempre que aparece, si ustedes ven aquí, ya aparece ahí, dice el silicio. ¿Leen?
Bien. Permítame. ¿Me escuchas, joven? Sí, ingeniero. Eh, Bien, tendríamos ese punto Q y por lo tanto, vuelvo a repetir, eso sería básicamente lo que aplicaría, depende de los cambios de los distintos diodos que tendríamos que ir haciendo eso, ¿no? De manera general, si ustedes ven aquí en ese ejemplo, ya aparece, no nos dicen nada, no nos dicen cuál es el voltaje del diodo, pero si ustedes ven, aparece SI, que significa ese silicio, por lo tanto, nosotros teníamos que ya tener en mente que el voltaje del diodo sería 0.7, que sería esta situación que tenemos ahí. Eso hay que tenerlo en mente para cualquier análisis. Configuración del diodo en serie, entonces tenemos las distintas configuraciones. Punto 7, si es de silicio, si ustedes las dos primeros son de silicio, entonces si estamos entre la parte positiva, que es la condición configuración directa, y la parte negativa, configuración inversa, donde el diodo está abierto. Tenemos que hacer los dos análisis, ¿no? De manera general, para un diodo de germanio, el voltaje de desplazado es de 0.3 y para un diodo de eh, arseniuro de galio es de 0.2. En general, un diodo está encendido si la corriente establecida por la fuente aplicada es tal que su dirección concuerda con la flecha del símbolo del diodo. El voltaje sería mayor que 0.7 para que entre en funcionamiento en el silicio, mayor que 0.3 voltios para que entre en funcionamiento en el caso del germanio y, o sea, para que no esté abierto, sino que ya esté cerrado y empieza a funcionar, ¿no? Y el arsenuro de galio, que sería mayor de 1.2 voltios. Mientras no llegamos a esos voltajes, entonces el diodo va a estar abierto. Es importante eso para tenerlo en mente, ¿no? La configuración en serie, entonces tenemos la situación específica, que es lo que venimos analizando ahorita. Entonces, el diodo conduce, entonces el voltaje del diodo es el voltaje de K que le están poniendo ahí. Y de acuerdo a la configuración sería 0.7, 0.3 o 1.2, que son los ejemplos primordiales que presenta el libro. Y si en caso, si fuera un luminiscente, entonces tendríamos que saber el voltaje, ¿no? Y el voltaje VR, entonces la diferencia entre el voltaje de la fuente y el voltaje del diodo, que es de K. Y la corriente del diodo sencillamente es el voltaje de cómo se llama, del resistor entre la resistencia. En ese caso, en la parte directa, en la parte inversa, teniendo consideración que como que se fuera a conducir de manera inversa o en este caso poner un diodo en sentido contrario, en ese caso ese diodo jamás va a funcionar porque eh, el voltaje que está dando es 10 voltios, asumiéramos, y nunca va a operar porque acuérdense, tendríamos, estaría en inversa y por lo tanto siempre va a estar abierto, ¿no? Y no habría manera de que una corriente pasara en sentido contrario, por lo tanto siempre va a estar abierto, la corriente entonces del diodo va a ser cero, siempre el voltaje de la fuente va a ser cero, pero aquí hay algunos casos, en el caso de que tuviéramos silicio, entonces ahí hay un voltaje, podríamos hallar la malla y podríamos hallar el voltaje de la resistencia, pero en ese caso específico, por el voltaje de la resistencia sería cero. Entonces, tendríamos que ver qué voltaje realmente tendríamos ahí para poder vencer el voltaje para que pueda operar, ¿no? En ese caso, sería 10 voltios más el voltaje del diodo para que el diodo realmente opere, porque como está en negativo, acuérdense, tendríamos que vencer eso, ¿no? Y eso es casi imposible, ¿no? En ese caso tendríamos esa situación específica. En este caso, si ustedes ven, para la configuración sólida entera, la figura determina el voltaje del diodo, el voltaje de R y la corriente directa. En ese caso, entonces, si ven, ya nos dice que es silicio. Entonces, el voltaje del diodo es 0.7, ¿no? Ahí no tendríamos ningún problema, ¿no?
Ahora, en el otro, el voltaje de la resistencia. Entonces, para poder nosotros operar ahí el voltaje de la resistencia, si hacemos la malla, sería, vamos a hacer la malla, para que la vean, sería menos 8 voltios más 0.7 voltios más, BR igual a 0. Igual a 0. Eso sería la consideración ahí, ¿no? Vamos a ponerle un poquito más de resolución a esto. Bien, entonces tendríamos que despejar para BR y B sub R sería igual. Entonces, ahí lo hacemos de un solo, no necesitamos calculadora, sería 7.3 voltios, ¿no? Eso sería la consideración del BR, ¿no? Y la corriente, entonces, ID sería igual a ID sería entonces la corriente el voltaje ID, que sería igual a IR, sería igual entonces al voltaje de 7.3 voltios sobre 2.2 kiloohms. Para ver el símbolo